ángel. En el libro de Apocalipsis, si tú recuerdas, hay 7 iglesias y la Biblia dice que llama a los ministros o a los predicadores, les llama, ¿verdad?, ángeles. Al ángel de la iglesia que está en Éfeso, ¿verdad? Al ángel de la iglesia, y entonces empieza a mencionar. Entonces, los ángeles son figura o son tipo en la Biblia de los siervos de Dios. Ahora, cuando el Señor se manifiesta a los siervos de Dios, la palabra ángel significa mensajero. ¿Qué significa la palabra ángel? Mensajero. Entonces, un ángel tiene un mensaje de parte de Dios para su pueblo. Entonces, ¿cuál es la tarea del siervo de Dios? Tener un mensaje que venga de parte de Dios. ¿Cómo es que sabemos que es un mensaje de parte de Dios aparte de que está escrito en la Escritura? Porque un mensajero tiene que ser fiel en declarar o enseñar la palabra. No le quita y no le añade. Y no tolera, ¿verdad?, o apapacha el pecado. Di conmigo, no le quita fuerte, no le quita. 2, no le añade, no le añade. 3, ni apapacha el pecado. ¿Cómo? Ni apapacha el pecado de la gente. ¿Sí me explico? Como dicen en mi pueblo, al pan, pan, al vino, vino. Entonces, esa es una de las cosas que hoy en día van a suceder. Dios se va a revelar a sus siervos, a sus predicadores, apóstoles, profetas, evangelistas, ¿verdad?, pastores y maestros. ¿Por qué? Ya hemos enseñado que la mano es figura de los 5 ministerios. Apóstol es el dedo pulgar. ¿Por qué? Porque sostiene al resto de los dedos. El dedo, ¿verdad?, índice es el profeta. ¿Por qué? Dice, así dice el Señor. El Señor tiene esto para ti, ¿verdad? No un mensaje de condenación, sino de enseñanza. Después, el dedo de en medio es el más alto, ¿verdad? El medio. Y esa es figura del evangelista. ¿Por qué? Porque el evangelista es un ministerio más ruidoso, más sobresaliente. ¿Sí me explico? Y después vemos el dedo anular, que es el pastor, porque el pastor está casado con la iglesia. El pastor trata bien a la iglesia, la enseña, la cuida, se sienta con ella para platicar, para quitar sus dudas, empieza a orar por ella, le fortalece, la visita en medio del gozo, en medio de la enfermedad, y por eso ese es el ministerio del pastor. Y el último es el ministerio, ¿verdad?, el meñique, el ministerio del maestro. ¿Por qué? Porque nos quita la cerilla, lo que nos estorba para escuchar bien, para que nosotros tengamos un oído limpio, circuncidado, sin manchas, sin distorsiones, para que cuando la palabra entre podamos entenderla. Entonces, ese es el trabajo del siervo. Entonces, Dios se va a aparecer hoy a sus siervos, y por eso nosotros nos damos cuenta que hay siervos que no quieren enseñar la verdad. Enseñan lo que ellos quieren, lo que ellos piensan, y le apapachan a la iglesia sus pecados. Mientras diezmen, mientras ofrenden, mientras les den regalitos, ¿verdad?, ellos se quedan callados y no enseñan la verdad. Entonces, por eso debemos orar por los siervos de Dios, para que prediquemos la verdad, y entonces la verdad, dice, hará libre la vida del siervo y la vida del pueblo. Segundo personaje que nosotros vemos en la Biblia, que le fue dicho que Jesús iba a nacer. Lucas 1, 26 al 32, ya lo leímos, ¿verdad? Dice que se le apareció a María. Pero dice la Biblia en el versículo 20, vamos a leer desde el 27. Dice que se le apareció a una virgen, ¿qué? Desposada con un varón que se llamaba José. Entonces, la Biblia nos enseña que el segundo personaje a quien Dios se le va a aparecer es a una iglesia virgen, una iglesia que se purifica, que se santifica. Pero no solamente eso. Dice la Biblia que le envió un mensaje para que ella lo obedeciera. Entonces la iglesia tiene que ser virgen, tiene que ser pura, pero sobre todo tiene que ser obediente. Di conmigo fuerte: obediencia. Obediencia. De nada sirve que tú conozcas lo que dice la Biblia, pero no lo hagas. ¿Sí me explico? ¿Cuántos saben que se debe amar al prójimo como a uno mismo? Levante su mano. ¿Cuántos saben esto? Tienes problemas con alguien que te caiga gordo, que te caiga mal, que te hizo algo, ¿verdad? Y que todavía guardas ahí, ¿verdad?, un sentimiento que no es muy bueno, ¿verdad? Entonces, tú sabes que la Biblia dice que tenemos que amar, ¿verdad?, a nuestro prójimo. ¿Quién es el prójimo? El más próximo. ¿Quién es tu prójimo ahorita? Ahí donde estás sentado.
Pues, el que está a mi derecha, el que está a mi izquierda, es el más próximo, es mi prójimo. Entonces tienes que amarlo, ¿sí? Por eso Pablo enseñaba a la iglesia y le dice, orad unos por otros, ¿verdad? Pero también llega el momento que dice, soportaos unos a otros. Dile que está a tu lado, a veces cansas, mi chavo, ¿verdad? Como que a veces cuesta. Te quieres hacer el chistoso, luego vienes de malas, ¿verdad? Y saludas cuando quieres, o sea, cuesta, ¿no? Pero la Biblia dice soportaos unos a otros. Hay que soportarnos. Pero no quedarnos callados, sino que cuando tú ves alguna situación, dice que le enseñas a tu hermano, a tu hermana, que eso no es correcto, ¿sí? Por eso dice la Biblia que nos levantemos también unos a otros. Y la palabra levantarse en griego significa alguien que se le ha salido el hueso de su lugar. Entonces cuando se le sale el hueso de su lugar, pues grita, le duele, dice cosas, ¿verdad? Cuando uno está con el dolor, ¿verdad? Uno dice, ay, me quiero morir, ¿verdad? Pero no te quieres morir, hermano. O sea, la verdad es que es por el dolor. Entonces cuando una persona está dolida, dice cosas, hace cosas que ofenden, que hieren a su prójimo. Pero la palabra por eso dice, levantaos unos a otros. Dice, agárrale el hueso, ¿verdad? Si fue el brazo, agárrale el brazo y ¡pum!, acomódaselo para que vuelva a ser una persona entera, normal. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que no solo debemos ser una iglesia santa, pura, sino también una iglesia obediente. Que si sabemos lo que dice la Biblia, lo hagamos. Dice la Biblia que no robemos. Entonces, si no es tuyo, hermano, no te lo traigas a tu casa. Dile que está a tu lado, si no es tuyo, no te lo traigas a tu casa. Mi familia siempre trabajó en hoteles, en hotelería. Y me acuerdo que cuando llegaban, ¿verdad?, las sábanas, toda la ropa nueva, fundas, sábanas, todas, ¿verdad? Había personas, ¿verdad? Yo estaba todavía morrillo, desde los 11 años trabajé, hermano. Entonces me llevaban ahí al hotel, ¿verdad? Y me decían de repente, ¿verdad?, el dueño, ayúdame con esto. Todavía había de esas máquinas, ¿verdad?, que sacaban las letras y las pegabas, ¿verdad? Entonces le ponía yo el número a las llaves, ¿verdad? Organizaba toda la ropería. Entonces, pero de repente veía las señoras que trabajaban que se enredaban las sábanas y se las llevaban a su casa y eran nuevas y no eran de ellas. Entonces no se vale, hermano, desobedecer o hacer cosas que Dios prohíbe en su palabra. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Hazlo. Si no lo hacemos, entonces ya no vamos a ser puros, no vamos a ser santos. Acuérdate, ¿qué significa la palabra santo? No es una estatua. La palabra santo significa alguien apartado para el servicio de Dios. ¿Sí me explico? Ya no sirves al diablo, ya no sirves al mundo. Ese es el segundo personaje. Entonces el primero, los siervos de Dios. Tienen que predicar la verdad, ni añadirle ni quitarle. Fieles a lo que dice la palabra. Segundo personaje, ¿verdad? Las vírgenes o la iglesia virgen. Una iglesia que se purifica, se limpia, se aparta de las malas amistades, de los malos lugares y entonces comienza a obedecer la palabra del Señor. Tercer personaje, los pastores. Vamos al libro de Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas 2, versículo 8, dice así. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban, ¿qué? Las vigilias de la noche, ¿sobre quién? Sobre su rebaño. Entonces, ¿cuál era la prioridad de los pastores? Orar y velar. Ahora, acuérdate, velar no es que te la pases toda la noche en vela, no. Velar es que estés supervisando, cuidando a tus ovejas, ¿verdad? Viendo sus necesidades, ayudándoles a salir del hoyo, ¿verdad? O a atravesar ese bache para que puedan caminar correctamente. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, ¿qué? El Señor. Entonces Cristo significa, hermano, ¿verdad? Alguien que viene a salvarnos. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las nubes celestiales que alababa a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado, ¿dónde? En el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de ¿quién? Del ángel. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, ¿dónde? Meditándolas en su corazón. Entonces nosotros nos damos cuenta que a los pastores, ¿verdad?, se les va a aparecer el Señor, pero cuando ellos oran y velan para poder escudriñar la palabra, entonces viene la revelación. Ahora, ¿qué pasó en este hecho? Dice que estaban en el campo, es decir, trabajaban para Dios, trabajaban sirviendo a la iglesia. Y después dice, y cuidaban ¿qué? Sus rebaños. Es decir, solo a los pastores que de verdad cumplen su función de cuidar a sus ovejas, es a quien se les va a revelar cuando el Señor ahora venga la segunda vez por su iglesia. ¿Sí me explico? Se les avisó cuando iban a nacer y ahora se nos va a avisar antes de que venga y arrebate a su iglesia. Por eso los pastores, los servidores, tenemos esa responsabilidad de estar velando, de estar orando. Los servidores saben que ellos son mis ojos, ellos son mis oídos y ellos son mi boca. Entonces, lo que yo no escucho, por ejemplo, alguna necesidad de algún hermano, ellos me dicen: el hermano Víctor está padeciendo esta situación o no tiene trabajo, entonces vayamos y atendamos el asunto. Si alguno de ellos está desanimado, ellos son mi boca, ellos ya saben cómo ministrar. Entonces le dan palabra de ánimo, palabra de fortaleza, palabra de fe. ¿Sí me explico? Por eso cuando yo te envío casi siempre envío por parejas. Puede llegar Emilio y su esposa, puede llegar Víctor y su esposa, Jaciel y su esposa. Entonces, cuando yo te envío a estas parejas, es como si fuera yo, saben lo mismo que yo. ¿Sí me explico? Y Dios les ha dado aparte la revelación de cada una de sus vidas, muy personal. Entonces, no me los menosprecies. No digas, no, pues no es lo mismo que si no estuviera el pastor. No, es exactamente lo mismo. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que se le apareció a los siervos que estaban en el campo, pero dice, pero solo a los que cuidan su rebaño. Y se les manifestó la gloria del Señor. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de la importancia de que todos los que estamos en el servicio de Dios, sepamos que si hay algo que en estos últimos tiempos va a suceder, es que Dios se nos va a presentar y nos va a hablar acerca de las cosas que están por suceder. Estaba viendo en el tema del anticristo que hay un pacto que se firmó en el 2024, en el mes de mayo. La ONU, si tú recuerdas, ¿verdad?, se creó después del 45, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y el propósito era traer, ¿verdad?, así es la leyenda de la ONU, seguridad y paz. Y dice Mateo, cuando digan, ¿verdad?, paz, habrá ¿qué? Guerras. Entonces, la ONU está, hermano, ahorita trabajando porque ya en el 2030 van a empezar a pasar cosas en todo el mundo. La ONU empezó como una asociación para la paz del mundo por la Segunda Guerra Mundial, pero ya después entró la OMS, ya después entró, ¿verdad?, lo ecológico, ya después entró, ¿verdad?, el FMI, ¿verdad?, el Fondo Internacional Monetario, y entonces empezaron a entrar otro tipo de asociaciones que tienen una agenda, pero para establecer el reino del anticristo. Ahorita si tú te metes ahí a buscar en Europa, busca la agenda verde y te va a soltar todo lo que quieren hacer, pero eso está dentro de la agenda del anticristo. La ventana de Overton que nos manda mensajes, ¿verdad? Hay algoritmos en las redes sociales que si tú abres un video de cocina, siempre te van a empezar a mandar videos de cocina. Que si tú abres, ¿verdad?, de Los Ángeles, siempre te van a mandar esos, porque ellos están pendientes de qué es lo que tú ves, a qué le picas, ¿verdad? Entonces te mandan esos mensajes.
Pero, por ejemplo, no nos hablan acerca de lo que está sucediendo en el cosmos, en el espacio. Hay un físico que tiene dos especialidades en lo que es el cosmos, ¿verdad? Que se llama David o es Aviv, ¿verdad? En hebreo, y no me recuerdo el apellido. Pero el cuate ha estado estudiando y ha estado viendo, ¿verdad?, los movimientos que hay en el espacio. Y hay una zona en el Sol, hermano, donde apareció ya una nave, ¿verdad? Él dice que es una nave alienígena. Y él dice que es una nave alienígena que no es de la Tierra, porque muchos argumentan que es terrenal, ¿verdad? Pero él dice, no, es que viendo la temperatura, viendo todo lo que se mide para que haya una nave en el espacio, ellos dicen, o más bien él dice, ¿verdad? O sea, los motores que esa máquina tiene no son humanos, no se pueden fabricar aquí en la Tierra todavía. Entonces él menciona, por lo tanto, no son seres de nuestro mundo, son seres de otro mundo. Pero pregúntate, ¿por qué no sale eso en las noticias? Porque la ventana de Overton, que ya hemos explicado qué es, lo que trata de hacer es meterte la información que ellos quieren que tú tengas. No quieren que sepas la verdad. Por eso hay que tener mucho cuidado con estar picándole a los videos, ¿verdad? Te voy a mandar, apenas en la mañana estaba oyendo al pastor Alducin, que estaba entrevistando a otro. Es un hombre que defiende, ¿verdad?, a la familia, no es creyente, pero estaban hablando acerca sobre la influencia woke, ¿verdad?, que son esos homosexuales o travestis que le dan clases a los niños vestidos de mujer con el cabello pintado. Y entonces está hablando ahí, habla un poquito, ¿verdad?, de cómo en la agenda de la ONU, en la agenda 2030 está. Entonces te lo voy a mandar para que lo cheques con calmita, ve anotando, ¿verdad?, para que tú sepas cómo es que está trabajando el anticristo, ¿verdad? Está enviando a los enviados, válgame la redundancia, para poder prepararle el camino. ¿Sí me explico? Por eso nosotros necesitamos estar conscientes que hay que velar, ¿verdad? Nuestra prioridad es orar. Por eso Pedro, ¿verdad?, en el capítulo 6 del libro de los Hechos dice, ¿verdad?, que escojan diáconos para la iglesia para que atiendan a las mesas. Dice, porque nosotros no podemos dejar de orar y de leer la palabra. Ese es el trabajo de los siervos, ¿verdad? Y pues muchos otros, ¿verdad? Pero su prioridad, velar, orar, leer, escudriñar la palabra. Y después vemos al cuarto personaje, Lucas capítulo 1, versículo 39. Hay una mujer llamada María. ¿Quién era esta mujer? 1:39 dice, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, saludó a Elisabet, y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y clamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga, ¿qué dice? A mí, porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó, dice, de alegría, ¿dónde? En mi vientre. Entonces dice que esta mujer se llamaba Elisabet. ¿Cómo se llamaba? Elisabet. Y dice la escritura que esta mujer era una prima, ¿verdad?, de María. Dice la escritura que esta mujer ya era una anciana. Su esposo era el sacerdote Zacarías. Dios le había dicho que cuando Zacarías entró al lugar santísimo, donde solo podría entrar el sumo sacerdote, dice que se le apareció un ángel y le dijo, vas a tener un hijo. Y dice que él dijo, pues yo ya soy viejo, le pasó lo que a Abraham. Dijo, no creo, ¿cómo va a ser posible? Y le vas a poner Juan. Dice, pero que no creyó. Y como no creyó, dice que Dios enmudeció su boca, se quedó mudo hasta que nació su hijo. Pero dice que su esposa sí tenía fe. Era una mujer que sí le creyó a Dios. Por eso dice que ella sí supo, ¿verdad?, que iba a tener un hijo. Y entonces dice que cuando María la va a visitar para contarle lo que el ángel le había dicho, dice que cuando se encontraron, los dos bebés saltaron dentro de su vientre. Di conmigo fuerte, fe. Fe. ¿A quién se le va a aparecer el Señor para decirle las últimas cosas que van a suceder en este tiempo? A una iglesia que esté llena de fe. ¿Qué es fe? Creer. ¿Qué es fe? Obedecer. Es otro significado de fe. No solamente es creer. ¿Cuántos han recibido un milagro de parte de Dios? Y que le han pedido así específicamente. Yo le decía a Dios, estamos tomando ahorita mi esposa y yo un curso, hermano,
de cómo trabajar con las nuevas generaciones. El curso es muy retador y te dan todo, hermano, todas las bases para que no vayas a ciegas. Entonces, una de las cosas que hablan mucho es en cuanto a cómo hacer tus eventos de evangelismo. Entonces, llevamos 2 semanas, ayer terminamos. Y es un poco pesado porque son desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Entonces, en ese curso o en esa capacitación, ellos, hermano, hablan, ¿verdad?, sobre ganar y ganar y ganar y ganar y ganar y ganar y ganar. Ese es tu trabajo, esa es tu chamba, ganar, ganar y ganar y ganar almas. Entonces yo le decía a Dios, Señor, desde la semana pasada, digo, dame un alma, Señor. 2 cosas le dije, llévame donde me la voy a encontrar o tráemela hasta este lugar. Entonces, cada vez que yo llegaba a salir en la semana, nomás andaba así, pues, ¿dónde? ¿Quién será, Señor? No, pues, así, ¿verdad? No comiendo moscas, sino así, ¿quién será, Dios? Ponme la persona, ¿no? Y yo de volada, así como el Felipe, ¿verdad? Acércate a ese carro. Si me decía, acércate a ese carro, pues yo me acercaba. Todavía ayer le decía, Señor, ya hoy acaba el curso, ¿qué voy a hacer? Dame un alma. Todavía en la mañana oraba, dame un alma, Señor. Y en eso meten una llamada como eso de las 2 de la tarde, hermano. Me dice, oiga, dice, ¿es el Centro de Fe, Esperanza y Amor? Le digo, sí, ¿en qué puedo servirle? Y me dice, oiga, es que ya he venido como 2 veces, pero siempre está cerrado. Y le digo, ¿dónde estás ahorita? Estoy acá afuera. Le digo, mira, voy a salir a la puerta y me ves, te hago así, te saludo y ya te vienes. No, hermano, estaba hasta allá adelante. ¿Verdad? Pues nunca le iban a abrir. Entonces, ahí estaba, ¿verdad? Ya le hablo, ya viene, ya. Entonces, ¿verdad? Me dice, pues que yo vengo porque la verdad yo digo ser católico, pero no soy. Vivo mal. Pero hay una persona que conozco que va al Centro de Fe. Él es de allá de Coscatlán, en Tehuacán. Ya son pueblitos, hermano, ya el camino que divide a Oaxaca y el que va para la Sierra Norte. Negra, perdón. Y entonces ya dice, y me habló, pero fíjate el impacto. Dice, es que yo tengo muchos problemas. Y cuando él me habló y me dijo todos los problemas que ha tenido y que Dios le ha ayudado, yo dije, ¿y cómo le hace este cuate? Y le digo, pero si estás consciente de tu necesidad, sí. Le digo, bueno, esto es muy sencillo. Por eso, las personas que están tomando el curso los viernes, esto es básico, ese folleto que te di de evangelismo, eso es básico. Dije, 4 cosas te puedo decir para que tú sepas cuál es tu condición y qué puedes hacer para salir de ella. ¿Cómo es que tú ves a Dios? No, pues yo siento que está enojado conmigo por todo lo malo que he hecho. Y dije, no, Dios es amor, primer punto. Dios es amor y las citas. Pero también dice la Escritura que lo que nos separa de Dios es el pecado. Te lo voy a poner muy sencillo. Gálatas capítulo 5 dice la Biblia que el pecado se desarrolla en tres categorías: pecados de idolatría, pecados sexuales y pecados de carácter. ¿Tienes pecados de idolatría? No solamente es adorar a los santos o las imágenes, es cuando algo ocupa el primer lugar en tu corazón y no es Dios. No lo buscas, no te interesa, nunca vas a la iglesia. No, sí soy idólatra. Dije, esta es la persona que tú me mandaste, Señor. 2, ¿tienes pecados sexuales? No, pues sí. 3, ¿tienes pecados de carácter? No, pues sí. Entonces, ¿qué eres? Pues un pecador. Fíjate, el Espíritu Santo, hermano, revelándose a su propia vida. Pero dice la Escritura que para que tú puedas salir de esa condición tienes que pedir perdón por tus pecados. Proverbios 28:13 dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanza misericordia, pero el que los oculta, el que los encubre, el que no quiere reconocer que está pecando, no prosperará, estará lejos de Dios. Entonces, si tú quieres que tu vida cambie y que Dios entre a tu corazón, confiésale hoy tus pecados. Yo te ayudo, yo te enseño cómo hacer la oración. Y 4 y último, tienes que decirle que entre a tu corazón para ser tu Señor y tu Salvador. Apocalipsis 3:21. ¿Qué dice? He aquí estoy yo a la puerta y llamo. ¿Qué más? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo.
Entonces, cuando nosotros entendemos que somos una iglesia de fe, una iglesia que cree, yo le dije, yo tengo por costumbre cuando se entregan a Cristo, tomo la hora, le digo, anota la fecha, anota la hora, este es tu nacimiento en Cristo Jesús. Guárdalo, anótalo en un lugar donde sea importante para ti, para que cuando tú sepas o quieras recordar, ¿verdad?, cuando naciste de nuevo, esa es la fecha y esa es la hora. Hay que predicar, hay que evangelizar, hay que hablarle al Cristo de todo, a la gente de Cristo. ¿Sí me explico? Deja las redes, el exceso en las redes. Dile que está a tu lado, deja de andar de chismoso. Luego te pasas hasta media hora, una hora chismeando. No, imagínate si en media hora te propones aprenderte las 4 leyes espirituales para salvar a una persona. No, hermano. Ese es mi punto y esa es mi meta. Todos seremos expertos en evangelizar. Todos los que estamos los viernes, el reto es ser experto en evangelizar. Si no, no podemos anhelar o creer que Dios nos va a bendecir con almas. Tienes que saber cómo hacerlo, cómo arrebatárselas al diablo de sus garras, de sus manos sucias. Una iglesia de fe, una iglesia que crea, una iglesia que comience a escudriñar. A la iglesia no le gusta que la presionen, que le exijan, pero por eso la iglesia en todo el mundo se encuentra así, dormida. Entonces, como dijo Jesús, el que quiera tener parte conmigo tendrá que hacer lo que se le pide. Y no es por imposición, es por responsabilidad, para que nosotros podamos realmente ver una iglesia viva. Viva. Porque ¿de qué nos sirve tener, 1,000 personas, hermanos, si todos están muertos, más fríos, hermano, que una paleta? Nosotros necesitamos ser una iglesia que tenga fe. Esa mujer era una anciana, pero creyó que Dios le podía dar un hijo. Y se lo dio. Y no estuvo pensando, van a ser mongol, van a ser, ¿verdad?, con retraso mental. No. Esa mujer dijo, tú lo dijiste, tú lo prometiste y yo lo creo. Y van a ser bien y va a ser un ejemplo. Y dime que si no, Juan el Bautista. 450 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde Dios no le había hablado al pueblo de Israel. 450 años, llamado así o conocido como los 450 años del silencio. Porque eran idólatras, porque se habían vuelto carnales, le habían dado la espalda a Dios. Pero se levantó, por eso dice, voz que clama en el desierto, y era Juan predicando, arrepentíos y convertíos. Entonces nosotros necesitamos saber que esta generación tiene que conocer de Cristo, tiene que conocer cómo salvarse, tiene que conocer cómo dejar sus tristezas, sus depresiones, sus angustias, su ansiedad, sus problemas, cómo ser libres de todo, hermano, adicción. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser como Isabel, una mujer de fe, una iglesia de fe, que crea, que conozca la palabra, que sepa manejarla realmente. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga, nos vayamos los más que podamos. Y que no cuando lleguemos allá, hermano, el Señor diga, como decía mi abuela, ¿verdad?, qué bonito tú acá arriba, ¿verdad?, y a los demás los dejaste abajo cuando tuviste la oportunidad de hablarles y de alcanzarlos para el Señor. Quinto personaje, Lucas 2, versículo 22, se llamaba Simeón. Lucas capítulo 2, versículo 25, dice así. Lucas 2, verso 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba, ¿qué?, sobre él. Imagínate las características. Dice que era justo, era piadoso, tenía fe porque esperaba, ¿verdad?, la aparición del Mesías. Dice, y aparte el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Fíjate, y movido por el Espíritu, dice, vino al templo. Por eso la importancia del Espíritu Santo. Hay muchos predicadores que dicen, no necesitas al Espíritu Santo. No, claro que lo necesitamos para que nos guíe, para que nos lleve a la verdad y justicia. Dice,
Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, es decir, circuncidarlo, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual le estaba profetizando a los papás, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, dice Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que hacía, que dice, de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, está puesto para caída, para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma. Lo iba a ver crucificando. Dice: para que sean revelados los pensamientos de muchos, que dice, corazones. Entonces dice la Biblia que este hombre se llamaba Simeón. Dice que era un hombre piadoso. ¿Qué significa piadoso? Ayúdenme, por favor. Emery, ¿qué significa alguien piadoso? Que se preocupa y tiene misericordia. José, ¿qué es una persona piadosa? Alguien que ayuda, que se apiada de la necesidad de otra persona. Eso es ser piadoso. Y si tú te das cuenta, hoy estamos, no sé si hoy estamos endurecidos a darle ayuda a las demás personas. Yo no sé si has visto esos videos que después de repente suben a las redes, donde está un hombre con una mujer en la calle, donde hay mucha gente y donde la está empujando o en apariencia golpeando, y pasa la gente y no hace nada ni dice nada. Y de todos esos pasa a lo mejor uno nada más que la defiende, ¿verdad? Y que le dice: ¿por qué le pegas? ¿No? Y entonces ya le dicen: es un experimento social para ver el estado del corazón de las personas. Y entonces está reprobada la sociedad, porque están viendo una injusticia, un abuso que casi la mata, y entonces nos quedamos callados sin hacer nada. Entonces la Biblia dice que se le va a aparecer o a presentar a una iglesia que practica la piedad, que se compadece del necesitado, que tiene misericordia del necesitado. Por ejemplo, hay hijos que no se apiedan ni tienen compasión de su madre, no levantan ni sus calzones ni sus calcetines cuando se los quitan cuando se bañan. Ni siquiera levantan el plato donde comen, ni lo lavan, ni lo secan, ni lo acomodan. Por ahí empieza la piedad, practicándola en la casa, porque si no, entonces, por eso nació el dicho, ¿verdad? Candilito de la calle, oscuridad de tu casa. Donde afuera eres muy bueno, muy linda personita, todos te quieren, pero en la casa somos unos diablos, hermano, por nuestras actitudes. ¿No te ha pasado que de repente el hijo, el esposo, la esposa, no, es que mi esposo así, es que mis papás, es que mis hijos, ¿verdad? Pero cuando tú los veías en las casas decían: no, pues si son unos santos. O sea, acá pues, todos tenemos una buena imagen de ellos, ¿no? Pero son candilitos de la calle, oscuridad de su casa. ¿Qué tal la piedad? Y Simón significa el que oye atentamente. Entonces, una iglesia tiene que oír la voz de Dios. Pregúntale al que está a tu lado: ¿qué voz es la que escuchas? Voltea y dile: ¿qué voz es la que escuchas? A lo mejor te vas a decir: pues las tripas, es la única voz porque no desayuné, ¿verdad? Y aquí ando. ¿Qué voz escuchas? ¿La de los noticieros? ¿Te angustias por las noticias? ¿La de las redes? Que ni duermes y en ansiedad entras porque no, es que ya va a pasar todo esto, no, y la marca, no, y el anticristo. Y entonces estás, hermano, no, hombre, o sea, angustiado por cosas que... ¿A quién estamos oyendo? ¿A quién escuchamos? Cuando estamos en el tiempo de prueba, de adversidad, ¿a quién escuchamos? ¿A quién? ¿A quién escuchamos? Y es bueno oír, hermano, a Dios, aprenderlo a escuchar. Pero, ¿cómo es que Dios nos habla? Cuando yo oro, yo hablo con Dios. ¿Cómo es que Dios me habla entonces? Cuando yo abro la Biblia, la leo, la estudio, la escudriño, Dios me está hablando acerca de su palabra.
Dios no solamente me habla acerca de la predicación o cuando escucho una predicación, no, a través de la palabra, a través de la palabra. Yo tengo por costumbre poner mi audiobiblia y luego estoy oyendo y todo, ¿verdad? Y mi esposa anda por ahí, ¿verdad? También está oyendo, ¿verdad? Pero está así y digo, no, la regó este cuate. Porque cuando empieza a oír la historia, dicen, o sea, te queda claro y dice, no, pues la regó. No, yo hubiera hecho esto. O guárdame, Señor. Y a mi esposa, oye, pues creo que estás hablando, estás leyendo, estás escuchando, estás hablando. Digo, pues no estás oyendo, digo. O sea, no, en serio que estamos ciegos a veces, estamos sordos porque sabemos cómo hacer las cosas, pero no las hacemos. Entonces, por eso, acostúmbrate a oír, a oír, a oír, a oír la palabra. Porque cuando llega una palabra falsa, mentirosa, distorsionada, dices, hey, cuidado. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la palabra. Y entonces es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que ¿a quién le va a hablar Dios para advertir en los últimos tiempos? A una iglesia que sabe oír, a una iglesia Simeón. 6, Mateo 2:11. A los magos. Mateo capítulo 2, versículo 11. Dice, desde el 1, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, que dice, unos magos, y diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos, ¿qué? A adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocando a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Imagínate, un ignorante de la palabra. Y luego, para acabarla, mira el estado de los sacerdotes. Dice, y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que aparecerá a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedme saber, para que yo también vaya, dice, y le adore. Y ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegándose se detuvo sobre donde estaba, dice, el niño. Entonces Herodes dice que él no quería dejar el puesto, el hueso. Dice la historia de los Herodes, son varios, con Antipas, comienza a decir los nombres de ellos. Herodes era el título nada más. Entonces dice que Herodes mató a sus propios hijos para que no quedaran en su lugar de reyes. Pero dice que a los magos se les apareció. Y dice la Biblia en el versículo 9, y ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante, ¿qué? De ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Cuando la Biblia habla aquí de una estrella, no es una estrella, es un ángel llamado Frabasi en la historia de los hebreos. Porque una estrella no se detiene. Cuando ellos se detenían a descansar con sus animales, se detenía la estrella. Vea que las estrellas no se detienen. Entonces dice que les iba guiando. Entonces cuando dice la escritura que llegaron, dice que llevaban algunos regalos. A veces nosotros pensamos, déjame ver, esto está en el libro de Isaías, si no me equivoco, es 61. Tenemos la mentalidad católica, ¿verdad? Todos fuimos, la mayoría, católicos. Y ahí nos dijeron que había 3 magos, 3 reyes magos. ¿Cómo se llamaban? Melchor, Gaspar, dice, y Baltasar. Y que los vemos, ¿verdad? Que llevaban su cofrecito, ¿verdad? Así, muy chiquito y se ven bonitos, ¿no? Hasta todavía muchos cristianos ponen ¿cómo se llama? Su nacimiento y ponen ahí a los 3 reyes con sus cajitas, ¿verdad? Ay, qué bonito. No, hay que leer la Biblia para saber. Dice el libro de Isaías 60, versículo 6, está hablando acerca de que estos iban a ir cuando Jesús nació. Dice Isaías 66, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián, ¿y qué? Y de Efa. Vendrán todos los de Saba, traerán oro
e incienso y publicarán alabanzas, ¿qué? A Jehová. ¿Qué hicieron estos cuando vieron a Jesús? Pues alabaron a Dios. La profecía se ha cumplido. ¿Quién les predicó? Daniel cuando estuvo ahí. Aquí en Babilonia se quedaron muchos judíos. ¿Por qué? Pues ya tenía negocios. Acuérdate, no se llevaron esclavos, se llevaron a la crema innata de Israel. Príncipes, filósofos, ¿verdad? Maestros. O sea, la crema innata de Israel estaba cuando Nabucodonosor se los llevó. O sea, él no se llevó a la gente, hermano, ignorante. Él se llevó pura gente, puro cerebrito. ¿Por qué? Pues porque su reino era esplendoroso y quería hacerlo más esplendoroso todavía. Entonces dice que era multitud de ¿qué? De dromedarios. Entonces nosotros nos damos cuenta que no era un cofrecito y que no eran tres. Dice que eran más. Entonces dice la escritura que llevaban regalos. ¿Qué regalos llevaban? Uno, oro, tesoros. A Dios hay que darle lo mejor. A Dios no hay que darle las obras. Si voy a dar mi diezmo, no le voy a dar billetes rotos, billetes llenos de salsa, billetes que les falta un pedazo, monedas abolladas. No. Si yo voy aquí a venir y voy a cantarle a Dios, ¿verdad? No voy a estar aquí todo, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos en una fiesta, ¿verdad? Levanten y todo, ¿verdad? Hoy que hay muy famoso ese cochino, ¿verdad? Que no sé cómo va la canción, si alguien se la sabe y me la recuerda, que van con el cochino delante y toda la fila, y ¡ay! Va con sus manos levantadas, ¿no? Pero le dicen aquí, levanta tus manos para adorar, y ya me cansé, pues mejor las bajo. A Dios se le da lo mejor. ¿Sí me explico? A Dios se le da lo mejor. Que cuando tú vienes a la iglesia, ¿cómo vas a tu trabajo? Bien arregladito, peinadito. Eso sí, no falta el baño todos los días antes de ir al trabajo. Y cuando llegas a la iglesia, todo fodongo, todo chamagoso, ¿verdad? Ni te peinaste, ¿verdad? Ni te arreglaste. A Dios se le da lo mejor. A Dios se le da lo mejor, no las obras. Porque hermano, ¿qué pasó cuando Caín le dio su ofrenda a Dios? Dice que no le agradó al Señor. Dile que está a tu lado, ¿no será que por eso estamos como estamos? Que le damos a Dios lo último. Hay gente que dice, no, yo no creo en el diezmo, yo creo en la ofrenda. Pero le dan mejor 500 pesos a sus hijos para que se vayan al Italy Coffee, ¿verdad? Y que gasten, y aquí 5 pesos, 10 pesos. Y hasta nos ufanamos, hermano. Había uno aquí cuando recién que llegué, ve que levanta el billete de 500. Acá, hermano, ya llega el de la ofrenda. ¿Cuánto? 499 pesos, imagínate. Daba un peso. No, a Dios se le da lo mejor. ¿Cuántos han pedido por trabajo que no tuvieron y ya Dios les dio trabajo? Levante su mano. Levántela. Ahora la pregunta es, ¿estás diezmando? A Dios se le da lo mejor, hermano. ¿Sabes que cuando dice que Caín trabajaba la tierra, no dice que trabajaba la tierra? La palabra original es que era esclavo de la tierra. Es decir, amaba tanto lo terrenal que a Dios por esto no le dio lo que le tocaba, no le dio lo mejor. Por eso Dios despreció su ofrenda. Entonces, por eso dice la Biblia que tenemos que ser como los magos. Oro, darle a Dios lo mejor. 2, incienso, figura de nuestras oraciones. ¿Oras a Dios todos los días? Tienes un tiempo, dice que ese es el tiempo de tener una relación con Dios. Ayúdenme los que ya estuvieron con la oración de los 5 dedos. ¿Qué significa el dedo pulgar? No, en oración. Primero tengo que orar por mí y por los más cercanos. ¿Quiénes son tus más cercanos? Mi esposa, mis hijos, mis padres. ¿Sí me explico? La pregunta es, ¿oro yo por mi esposo, mi esposa todos los días? ¿Por mis hijos, por mis padres? ¿De qué nos habla este dedo? ¿Qué hay que orar? Se me hace que te voy a tener que volver a dar la clase. Pero está hablando acerca de que la iglesia tiene que ser una iglesia que ore. De nada sirve mucho conocimiento si no oras, si lo pones en práctica. Y 3, mirra, que era para poner perfume. Voltea con el que está a tu lado y a ver a qué huele. Huele a que se echó unas memelas o un tamal oaxaqueño antes de venirse, ¿verdad? Habla acerca del buen aroma, del olor grato delante del Señor. ¿Cómo es que nosotros somos olor grato? Con nuestras palabras, con nuestras acciones.
¿Qué pasa cuando estamos un grupo de personas y hay alguien que se rebela y que no quiere hacer lo que se le pide? ¿Qué hacemos todos los demás? Como en las caricaturas, ¿no? ¿Está en medio y todos? Porque su olor no es agradable. ¿Qué pasa cuando estamos entre un grupo de personas y alguien se le sale en una sarta de groserías, todos? Porque su aroma no es agradable delante del Señor. ¿Qué pasa cuando alguien es abusivo? No es agradable delante de los demás ni delante del Señor. Entonces, eso es lo que tenían los magos. Le daban lo mejor a Dios, oraban. Pues imagínate, hasta un ángel los llevó, hermano, un guía de turismo, ¿verdad? Por toda Babilonia hasta llegar a Israel. Y luego dice aparte, agradaban a Dios. Y el Herodes, mira, que era el rey, que era judío, que conocía la palabra, ni por aquí de enterado. Y el último personaje, Herodes. O sea, Herodes lo vemos, que Herodes le avisaron, pero ¿qué hizo Herodes cuando le avisaron? Se lo quería escabechar al niño. Por eso nosotros enseñamos que Jesús no era recién nacido, como lo ponen, ¿verdad?, en la televisión y su, ¿cómo se llama esa cosa que le ponen? Como no las pongo yo cada año, ¿cómo se llama? Su nacimiento. Entonces ponen al niño, pero la Biblia nos deja ver que no era un recién nacido. Porque dice que Herodes mandó matar a los niños, ¿qué? De 2 años a recién nacidos. O sea, Jesús no había nacido apenas. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que Herodes también se le reveló que iban a hacer, pero él no, él estaba en contra de todo lo que se llamara Dios. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de la importancia de saber que debemos estar preparados para que cuando Dios nos hable y nos advierta de las últimas cosas, sepamos, hermano. ¿A cuántos se les ha parecido un ángel? No con alas ni... A mí en la vida se me han aparecido 2 ángeles. El primero, me acuerdo que yo era muy chico, mi hermana la más chiquita tendría como 5 años o 4 años. Estábamos en la playa en Veracruz. De repente estaba en la orilla, no fue irresponsabilidad, pero de repente vino una ola grande, se le cayó, se le metieron, mi hermano, la arena en las narices, en la garganta, se estaba muriendo mi hermana. Ella de verdad tiene testimonios bien tremendos, hermano. De verdad, ella necesita de verdad buscar a Dios. Entonces, comienza a gritar mi mamá, nosotros chicos, como hermano, 6 años, 7 años, y empezó a gritar mi mamá. En eso, ¿verdad? Se aparece un hombre y dice, yo soy salvavidas. Y comienza ya a hacerle todo lo que tenía que hacerle para que reviviera. Revivió mi hermana. Haz de cuenta, está aquí el salvavidas. Revive, mi mamá la levanta y volteamos para ver dónde estaba. Y no había nadie. La playa sola. Y no había nada cerca. Parecía, se fue y pues por eso no lo vimos. No. Esa fue la primera vez que yo vi un ángel. Bueno, yo con los años, ya siendo cristiano, entendí que era un ángel. Y la segunda vez fue en la sierra, donde nos perdimos una madrugada, ya veníamos de regreso. Nos perdimos, hermano, eran como eso de las 3:30, 4 de la mañana. Nos perdimos en el camino y de repente nos quedamos así. Dije, Señor, pues, ¿para dónde? Y entonces se aparece un hombre de la sierra. Y dice, ¿se perdieron? Sí, sí nos perdimos. ¿Para dónde van? Para Patla. Ah, mira, vas a agarrar este camino y... ¿verdad? Nos dice, vas a agarrar este camino, me hace así, y en eso volteo y ya no estaba. Y estaba el campo. O sea, ni para decir se fue detrás de la piedra o de los árboles, no. O sea, los ángeles no es, por eso, hermano, hay que cortarnos o quitarnos esa mentalidad católica. No tienen alas, ni tampoco tienen un reflejo, ¿verdad? No. Hay veces que Dios ha enviado ángeles a nuestra vida sin que nosotros supiéramos que era un ángel. El Señor se va a manifestar a nosotros para advertirnos lo que va a acontecer en estos últimos días, en estos últimos tiempos. Por eso yo quiero invitarle a que se ponga de pie y que cuando usted predique la palabra, no le añada ni le quite. Que usted se mantenga virgen, puro, obediente como María.
los que servimos, que nuestra prioridad sea orar, cuidar a la gente. Que como Elizabeth, nuestra prioridad sea ser gentes de fe, hombres y mujeres de fe. Que seamos como Simón, piadosos y obedientes a Dios. Que seamos como los magos, hay que darle lo mejor a Dios. Eso es el oro, no es solamente el oro que conocemos. Hay que darle a Dios nuestras oraciones, tener comunión con Él. Hay que ser agradables delante de Él. Si alguien nos invita a contaminarnos, rehúsate tajantemente. Y no seamos como Herodes, que Herodes quiso, hermano, desatar, quiso romper. El Salmo 126, déjame ver si es ese, estoy recordando ahorita, pero no tengo claro. Habla sobre... No es ese. Pero habla cómo se reúne. Dice, ¿por qué se unen los pueblos contra ti, contra su ungido? Dice, desatemos las ligaduras, los lazos de entre nosotros, dice, los reyes. Y ese pacto que hicieron hace, hermano, en el 24, lo vamos a ver la otra semana. Están diciendo en otras palabras, no nos gusta lo que Dios dice. No nos gusta lo que Dios manda en su palabra. Y por eso hay una rebelión. La semana que entra no vamos a subir el video, hermano, del anticristo. ¿Sabes por qué? Porque nos los van a bajar. Porque vamos a hablar de cosas que están sucediendo, que son ciertas y YouTube, Facebook nos lo van a bajar. Porque no les gusta lo que predicamos. Dicen que somos homofóbicos. Ni siquiera saben lo que es homofóbico. Por eso nosotros vayamos a la palabra, pidámosle ser esas personas que vamos a saber hasta el último tiempo todo lo que va a acontecer y cómo ser guardados. Y si tú estás por ahí siendo una persona medio desobediente, carnal, que todavía te gusta el mundo, el pecado, dile, perdóname, Señor. Si todavía eres de esos cristianos que viene cada mes, cada 2 meses, dile, perdóname, Señor. Perdóname. Ayúdame a ser fiel, a esforzarme. Si me esfuerzo para mi chamba, dile al que está a tu lado, si te esfuerzas para la chamba, para llegar a tiempo, ¿por qué no te esfuerzas el domingo? Cuando tomamos a Dios en serio, Dios también nos toma en serio. Padre, te damos gracias en esta hora por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias te damos por tu palabra, porque cada uno de nosotros, Señor, hoy reconocemos que necesitamos ordenar nuestros caminos, que necesitamos caminar en obediencia a tu palabra, porque la conocemos, pero no la obedecemos. Ese es el conflicto entre nosotros y tú, Señor. Hoy te pedimos que nos dejes ser fieles ministros, fieles representantes de Cristo, Señor. Que nuestro mensaje sea fiel a lo que dice tu palabra, que no inventemos nada, que no le quitemos ni le añadamos nada, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos dejes ser como María, una iglesia virgen, pura, dispuesta a obedecerte, Padre. Que nos dejes ser pastores que velen por el pueblo, que la prioridad sea orar y apacentar a tus ovejas, que no nos sirvamos de ellas, que no abusemos de ellas. Nuestro trabajo, Señor, es, Señor, ser como Elizabeth, una iglesia llena de fe, de esperanza, que crea tus promesas, aún en medio de la lucha, aún en medio de la adversidad. Y que seamos una iglesia Simeón, Señor, piadosa,
Una iglesia que oye y obedece la voz de tu palabra, Dios mío. Que seamos una iglesia como los magos. Que te ofrezcamos oro, Señor, tesoros, lo mejor de nuestra vida, no las sobras, no lo que no sirve. Ese fue tu reproche en Malaquías, que te ofrecían lo cojo, lo manco, lo ciego, Señor, y por eso les reprendiste y tus bendiciones se cerraron. Que podamos levantar incienso, oraciones, clamor delante de ti cada día. Que podamos ofrecerte mirra, un perfume agradable delante de tu presencia. Que desde nuestros pensamientos, sentimientos, nuestras palabras, nuestras acciones sean agradables delante de ti y de las personas. No queremos ser hipócritas ni vivir vidas dobles, siendo una cosa aquí y otra allá afuera. Te pedimos que nos ayudes, amado Espíritu Santo. Ayúdanos y danos la oportunidad, Dios, de glorificarte y de exaltarte, Señor, para que cuando tú vengas por tu iglesia, nosotros estemos advertidos, avisados, Señor. Y como dice tu palabra, cuando veáis que todas estas cosas suceden, paraos firmes y erguíos vuestra cabeza, porque el tiempo de vuestra redención está cercano. Ayúdanos, Señor. Dile, abre mis ojos y mi entendimiento. Abre mis oídos para saber escucharte. Te lo pido en el nombre de Jesús en esta hora y creo que tú, Señor, vas a darme la victoria y vas a ayudarme, Señor, y a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, Señor, y voy a poderles no solamente hablar, sino modelarles, darles el ejemplo con mi vida. Ayúdanos, amado Dios, para estar listos y para estar glorificando tu nombre y exaltando tu nombre. Te damos gracias en esta mañana y declaramos bendición con todo nuestro corazón, Señor. Amén. Te damos gracias en esta.